Bienvenidos nuevamente a la asignatura Radiación y Ondas Guiadas, y el día de hoy vamos a estar trabajando el tema número 2, que se refiere a teoría de rayos. Fíjense, nosotros hemos visto en la clase anterior, o en el repaso de la clase anterior, hemos visto un modelo muy simple, que es el modelo de ondas planas infinito, que muestra dos cosas fundamentales para nosotros, y es que las soluciones son ondas en movimiento, ¿okay? Y que esas ondas se mueven en línea recta perpendicularmente al plano definido por los vectores de campo eléctrico y de campo magnético. El problema es que no hay nada en el universo que sea infinito, ¿okay? Nosotros no nos movemos con magnitudes infinitas, así que entonces este modelo no es adecuado cuando yo quiero referirme a situaciones más pequeñas, situaciones locales. Entonces tenemos que cambiar de modelo, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ese cambio lo vamos a hacer precisamente con el modelo de rayos. El modelo de rayos precisamente permite concentrarnos, permite atacar esas situaciones donde tenemos magnitudes mucho más pequeñas, situaciones locales como las que pueden ocurrir en la propagación, digamos, de nuestro teléfono celular o en nuestros lentes, porque aquí también hay propagación de ondas, en este caso ondas de luz, y ahí tenemos que considerar una situación local que no puede ser descrita precisamente por el modelo de onda plana infinita en algo tan pequeño como pueden ser mis lentes. ¿Ok? Entonces, en el modelo de rayos decimos que el campo total en la zona que estoy considerando, no en el infinito, en la zona que estoy considerando, ¿verdad?, está constituido por una gran cantidad de trayectorias, que son las que vamos a denominar rayos, ¿ok? Y en cada una de esas trayectorias tengo ondas electromagnéticas que fluyen independientemente. Como veremos más adelante, esto puede llegar a ser una limitación del modelo. Todos los modelos son limitados. Aquí vamos a ver que la limitación del modelo es este asunto de que las ondas puedan viajar independientemente una de la otra, porque hay situaciones en las cuales esto no se da. ¿Okay? Entonces, veamos ahora la situación. En un punto cualquiera del espacio, si yo quiero hallar el campo total en un punto del espacio y asumimos que el medio es lineal, lo que tengo que aplicar es superposición, es decir, tengo que sumar todas las contribuciones de cada una de esas trayectorias, ¿okay? Y esas sumas tendrán que tomar en cuenta las diferencias de tiempo o diferencias de fase, como veremos más adelante, que podemos intercambiar tiempo por fase. Tenemos que tomar en cuenta a la hora de sumar la diferencia de fase entre cada una de esas componentes que forman parte de ese modelo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar por definir, primero de todo, qué es un rayo. ¿Okay? Tenemos que tener una definición para eso. Decimos entonces, un rayo se define como una trayectoria generalizada en 4 dimensiones, sobre la cual se propaga una onda electromagnética. Es decir, el rayo es una trayectoria geométrica en la cual se propaga una onda electromagnética. ¿Okay? Esa trayectoria no tiene sección transversal y se describe en términos de una única dimensión que se denomina la longitud del arco S. Una de las cosas que vamos a necesitar, por supuesto, para simplificar la navegación, es vamos a parametrizar. Así que entonces vamos a convertir todas nuestras coordenadas X, Y, Z y T que teníamos en los modelos anteriores a una única coordenada, que es precisamente esta, la longitud del arco. Es decir, que no solamente vamos a parametrizar X, Y, Z, sino también el tiempo a la usanza relativista. Es decir, que tratamos el tiempo de la misma manera como tratamos el espacio. Y de aquí en adelante siempre vamos a considerar tiempo y espacio como que son la misma cosa. ¿Okay? Es decir, el espacio-tiempo. Todo el tiempo hablamos de espacio-tiempo. Y luego vamos a ver algunas consecuencias de esta consideración. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esta representación paramétrica es la que tenemos en pantalla en este momento. Es decir, X, Y, Z y T son funciones todas del parámetro S. Y hay un vector de posición R que también es función del parámetro S, que está constituido única y exclusivamente por las 3 coordenadas y, por supuesto, con los vectores unitarios en cada una de las direcciones. Es decir, el vector de posición R va a ser la coordenada X por el vector unitario Y, más la coordenada Y por el vector unitario J, más la coordenada Z por el
vector unitario K. Bien, con esto en la mano, entonces vamos a estudiar un sistema de coordenadas móviles. Eso es lo que se llama el triedro de Frenier-Charette. ¿Okay? En este triedro, a diferencia, digamos, de otras situaciones que hemos tratado, inclusive en la clase anterior, pero inclusive en las materias anteriores, siempre consideramos el sistema de coordenadas como fijo, ¿okay? En un punto, y describíamos la trayectoria de la zona en función de ese sistema de coordenadas fijo. Ahora tengo un sistema de coordenadas móviles. El sistema de coordenadas se mueve a lo largo de la trayectoria. Eso significa que todas las cantidades que yo he colocado anteriormente, que están referidas a esa cantidad que es la longitud del arco, ¿verdad? Todas esas cantidades me van a estar definiendo un espacio-tiempo, que es lo que se va a encontrar la onda a medida que viaja. Y quiero aquí hacer la similitud con el video de la primera clase. ¿Okay? Recuerdan ustedes que la primera clase tiene un video, no solamente en la parte mía, sino que hay un video adicional, que es el que habla de la parte de relatividad y todo esto. Y vean, recuerden ustedes en el video la imagen de la persona que va en una lancha, ¿verdad? La lancha se está moviendo sobre la superficie del lago y la persona que va en la lancha piensa que va todo el tiempo hacia adelante, porque la lancha se está moviendo sobre ese medio y él está asumiendo que el medio es uniforme y es estático. Pero si resulta que el medio se deforma, que es lo que vamos a decir todo el tiempo, que vamos a hablar de la deformación del espacio-tiempo. ¿Okay? Lo que va a suceder es que visto desde afuera, me doy cuenta que la lancha no va en línea recta, pero yo estoy montado en la lancha. Y según mi punto de vista, yo en la lancha, yo lo que veo es que yo me estoy moviendo en línea recta hacia adelante. Pero si lo veo desde afuera, yo me doy cuenta que la superficie del lago se está moviendo, allí hay una trayectoria que es curva y que no es recta. ¿Okay? Eso también pudiésemos asimilarlo, por ejemplo, al caso de cuando yo voy en un tren, o vamos a ponerlo mejor, el caso del metro de Caracas. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Dentro del tren, yo todo el tiempo pienso que el tren va hacia adelante. Entonces, sobre todo si voy en un vagón de pequeña longitud, si el vagón es grande y está articulado, si me doy cuenta que hay unos cambios raros. Pero si yo voy en un vagón pequeño, estoy montado sobre los rieles del metro, yo siempre pienso que hacia adelante es la trayectoria de la vía del metro. Sabemos que la línea del metro no es recta, el metro toma curvas y tal. Sin embargo, desde mi punto de vista, que estoy dentro del vagón, como el sistema de referencia es el vagón, yo pienso que mi movimiento es hacia adelante y que me muevo en una sola dirección. ¿Okay? No tengo desviaciones laterales. ¿Okay? Visto desde afuera, sabemos que no es así. El tren, ¿verdad?, sigue trayectorias curvas. Es más o menos la misma situación que tenemos acá. Entonces, volviendo a la persona que está dentro del vagón, ¿cómo ve él el espacio que lo rodea? Él lo que piensa es que el que se está deformando es el espacio. Él está bien, él está en su sistema de coordenadas dentro del vagón y lo único que él ve es que las paredes del túnel se mueven por un lado y por el otro. O sea, lo que se deforma es el túnel, lo que se deforma no es la trayectoria de él. ¿Okay? Eso es más o menos la misma situación que ocurre acá. Entonces, el triedro de Frenier-Charette lo que me describe es un sistema de coordenadas móviles. ¿Okay? Tengo un vector de posición R en cualquier punto de una trayectoria generalizada como la que está acá, por ejemplo, como esa trayectoria parece un tornillo. Y entonces vamos a definir en cada punto de esa trayectoria un sistema de coordenadas móvil. El primer elemento que vamos a observar allí es un vector que denominamos el vector T. Es el vector tangente a la curva. ¿Okay? Me indica entonces esencialmente la dirección de movimiento. Pero como hemos dicho, ¿verdad?, que también
hay desplazamientos hacia los lados, pues entonces necesito otros dos ejes coordenados que están indicados como B y N. ¿Ok? Ya hemos dicho que el vector T es el vector tangente, el vector N es el vector normal, es decir, perpendicular al vector tangente, y que me va a indicar el cambio de dirección, me va a indicar el cambio de trayectoria allí. Y adicionalmente tengo un vector B que también me indica un segundo grado de cambio en esa trayectoria, ¿okay? Y que lo vamos a denominar el vector binormal. ¿Okay? O sea, tengo el vector tangente, el vector normal y el binormal. Y esos tres constituyen un sistema de coordenadas móviles que fue desarrollado básicamente por los estudios de Jean Ferret y de Joseph Serret. Bien, entonces en función de estos ejes coordenados que tenemos acá, vamos a ver cuáles son las relaciones que hay entre ellos. La primera cosa que hemos visto, sucede que el vector T está cambiando de un punto a otro de la trayectoria, igual que sucede con N y con B. Pero el vector T se obtiene justamente del cambio del vector de posición a lo largo de la trayectoria, es decir, es la derivada de R con respecto del parámetro, que es la longitud del arco. Así que de esa manera es que definimos el vector T, es el vector tangente, es la rata de cambio que sufre el vector de posición cuando yo me muevo a lo largo de la curva. Si ahora yo derivo este vector T para ver cuáles son los cambios que puede experimentar el vector tangente, ¿verdad? Entonces defino el vector normal. Y el vector normal se define entonces como 1 dividido por una cierta cantidad que denominamos J de S, porque además es función de posición, por la derivada respecto de S del vector tangente. Es decir, cuando el vector tangente cambia, quiere decir que lo hace en una determinada dirección. Y el vector unitario en esa dirección, que es el vector N, está relacionado con la tasa de cambio del vector tangente. Y hay un factor de proporcionalidad que me dice cuánto es esa tasa de cambio. Y ese factor de proporcionalidad lo denominamos la curvatura. Y entonces, J de S es la curvatura que tiene la curva en ese punto en particular de S. Adicionalmente, vemos que también es posible que haya un cambio, vamos a decir, de plano. O sea, hay también un cambio en la dirección perpendicular al plano de T y de N. Ese cambio es lo que produce el vector binormal. Y se obtiene, pues, básicamente de volver a derivar. En este caso, derivo el vector N, el vector normal, lo derivo con respecto de S. ¿Okay? Le agrego la curvatura por el vector tangente y lo que va a suceder allí es que a la larga esto me va a producir una cantidad que denominamos la torsión. ¿Okay? Entonces el vector B de S va a ser igual a 1 sobre tau de S, que es la torsión, por las cantidades que yo acabo de escribir anteriormente. Okay. Si ahora nosotros pudiésemos relacionar nuevamente esto, podemos hacer que la curvatura de torsión se pueda obtener en función de cualquier parámetro, pero en el caso particular de la longitud del arco, pues como hemos visto de las expresiones anteriores, eso se reduce esencialmente a una derivada de primero y de segundo orden con respecto del único parámetro que hay, que es S. Entonces nos encontraríamos que, siendo que T y N son vectores unitarios, su magnitud vale 1, entonces sucedería que J de S, o sea, la curvatura, sería simplemente la derivada segunda del vector R con respecto del vector de posición. ¿Okay? En este caso, el módulo de esa derivada segunda de R. ¿Okay? De la misma manera, la torsión estaría relacionada, como usted ve en la fórmula de la derecha, está relacionada no solamente con la derivada primera del vector de posición, sino también con su derivada segunda y su derivada tercera. En este caso, para lo que me interesa aquí, vamos a considerar, para tener un modelo sencillo que vamos a trabajar, vamos a considerar que la torsión es nula o por lo menos muy pequeña, para que nos concentremos básicamente en la curvatura de rayo. Eso lo vamos a hacer
escogiendo adecuadamente el modelo con el cual vamos a trabajar en las próximas láminas. Detalle importante para mí es que, como hemos dicho en la primera expresión, que la curvatura es igual al módulo de la derivada segunda de R respecto de S, eso es una derivada segunda respecto del espacio y por tanto está relacionada con el laplaciano. Es decir, el laplaciano, visto de esta óptica, tiene que ver con la curvatura. ¿Okay? Y de hecho, cuando yo decía en la ecuación general de propagación, decía, esto es un laplaciano en 4 dimensiones. ¿Okay? Entonces, y lo igualaba a 0 para decirte que esto era una línea recta, es decir, que la curvatura era nula y eso quería decir que yo me estoy moviendo en línea recta. Si la curvatura no es nula, me estoy moviendo en una línea curva. Muy bien. Entonces, volvamos a las ecuaciones de Maxwell. Vamos a escribir. La primera ecuación de Maxwell me dice rotor de E igual a menos derivada respecto del tiempo de mu por h, rotor de h igual a derivada respecto del tiempo de epsilon e. Vamos a asumir que no hay corriente, ni nada, ni hay cargas libres. ¿Okay? Y finalmente, pues iríamos aplicando la misma metodología de la clase anterior. Tomemos el rotor del rotor de E igual a menos la derivada respecto del tiempo del rotor de h y luego intercambiamos las dos derivadas y decimos que esto es igual a menos la derivada respecto del tiempo de mu por el rotor de h. Y aquí me voy a parar un momentico. Okay. Lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a considerar de que el medio ya no es homogéneo. Es decir, que esta epsilon que aparece en la segunda expresión, por ejemplo, puede variar de un punto a otro del espacio. Vamos a considerar que mu no cambia. Para no complicar demasiado el modelo, después, más adelante, veremos cómo se puede resolver esto cuando la variación es con mu. Pero en principio, consideramos entonces que solamente epsilon va a variar para ver qué consecuencias tiene al meterlo en la ecuación. Será entonces que cuando yo vaya a calcular el rotor de h, ¿verdad?, que aparece en las expresiones de abajo, tendré que tomar en cuenta luego esta variación espacial de E. Sigamos adelante entonces y decimos, vamos a agarrar esas expresiones y vamos a desarrollarlas. Primera cosa, el lado izquierdo, rotor de E igual a menos gradiente de la divergencia, gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Del lado derecho, el rotor de h, ¿okay?, lo convierto entonces a derivada respecto del tiempo de epsilon e y tenemos las expresiones que ustedes tienen en pantalla. Entonces me dice que finalmente tengo laplaciano de E menos mu epsilon derivada segunda respecto del tiempo de veces de E igual a el gradiente de la divergencia. Okay. En la clase anterior habíamos considerado justamente que como no había fuentes, ¿verdad?, la divergencia era igual a 0 si epsilon era constante. Pero eso, vamos a ver qué pasa si epsilon no es constante. Bueno, entonces, como lo que dije aquí, si yo tengo que no hay fuentes, entonces la divergencia de D es igual a 0, pero D es el producto de epsilon e. Pero ahora epsilon no es una constante. ¿Okay? Así que lo que yo voy a hacer es que voy a desarrollar esa divergencia que está aquí y eso me produce entonces derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero y al igualar a 0 tengo el término que está del lado derecho. Me dice entonces que el gradiente de epsilon producto interno con E es igual a menos epsilon por la divergencia de E. Por cierto que ahí no están indicadas las rayitas que están arriba, pero recuerden que E es un vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedería ahora? Si yo quiero despejar el valor de la divergencia de E para poder meter en la ecuación anterior, lo que tengo que hacer es dividir por el valor de epsilon. Así que entonces yo tengo que divergencia de E va a ser igual a menos el gradiente de epsilon entre epsilon producto interno con E. El punto ahora, y ahí es donde viene la razón de utilizar el sistema de coordenadas móviles, es que vamos a cambiar para el caso de los campos, que son los que son móviles, ¿ok? El espacio no es móvil, el que es móvil son los campos. En el caso de los campos vamos a considerar justamente que el vector nabla, que es la derivada direccional, va a ser simplemente el vector tangente
multiplicado por la derivada respecto del parámetro S. Entonces, metiendo estas expresiones dentro de las ecuaciones, nos quedaría que si consideramos que el segundo término es 0, ¿okay?, que eso sería para el caso del medio homogéneo, entonces nos quedaría derivada segunda respecto de S dos veces de E menos mu epsilon, derivada segunda respecto del tiempo de E igual a 0. ¿Okay? Eso significa, lo que vimos en la clase anterior, una onda electromagnética moviéndose en línea recta. ¿A qué velocidad se mueve eso? Bueno, como ya hemos visto que el tiempo también fue parametrizado, entonces podemos considerar que las derivadas respecto del tiempo están relacionadas con las derivadas respecto del parámetro, respecto de la longitud del arco, a través de una velocidad. Como ustedes pueden ver en la expresión que tenemos en pantalla, tendríamos entonces que la derivada respecto del tiempo termina siendo v, la velocidad de propagación de la onda, allí por la derivada respecto de s. Y metiendo todo dentro de la ecuación, encontraríamos derivada segunda respecto de s dos veces de menos mu epsilon v cuadrado, derivada segunda respecto de E igual todo a 0. Vean ustedes que hay un término común allí, por lo que significaría que mu epsilon por v tendría que ser igual, por v cuadrado, perdón, mu epsilon por v cuadrado tendría que ser igual a 1. Es decir, que v, la velocidad de propagación, va a terminar siendo 1 sobre la raíz de mu epsilon. Es decir, muy parecido a lo que nosotros habíamos obtenido para la clase anterior. Decíamos que entonces que la velocidad de propagación en el medio era 1 sobre la raíz de mu epsilon. Y como decíamos anteriormente, si el medio era rectilíneo, pues entonces si el medio es homogéneo, la trayectoria es rectilínea, ¿okay?, por la igualdad a 0 que teníamos allí. Y entonces vamos a encontrar justamente lo que decíamos, que el campo eléctrico va a ser perpendicular a la dirección de propagación y el campo magnético, a su vez, también va a ser perpendicular, así que tengo una tríada para el campo eléctrico, campo magnético y dirección de propagación, así que es un modo TEM. ¿Okay? Decimos aquí, es un modo de propagación transversal electromagnético. Es un modo de propagación transversal electromagnético localmente, ¿okay?, dentro de esa región que llamamos el rayo. Si yo lo miro desde afuera, ¿okay?, probablemente tenga una visión distinta. Porque lo que va a suceder es que, si hemos dicho que la trayectoria es curva, como vamos a ver a continuación, va a haber una diferencia entre el ángulo del campo eléctrico y la dirección de propagación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Okay? Es decir, vamos a considerar un medio inhomogéneo. Y ese medio inhomogéneo, entonces el campo es localmente TEM, ¿okay?, visto desde dentro del rayo, sigue siendo TEM. ¿Okay? Pero esto desde afuera diríamos que si existe una componente no cero en la dirección de propagación, eso es producida por un cambio en las características del medio de propagación. Es decir, eso es lo que denominamos la deformación del espacio-tiempo. Y les pongo allí en las láminas, recuerdan el video de la primera clase, porque en la primera clase decíamos justamente esto, que es lo que pasa, el tipo que va en el bote y hay un vórtice allí. Él cree que va en línea recta, pero visto desde afuera, yo me doy cuenta que la trayectoria no es rectilínea, la trayectoria es curva. Muy bien. Entonces, ahora vamos a meter esto dentro de las expresiones. Digamos que entonces, como el medio no es homogéneo, metemos esas características dentro de las expresiones y entonces ahora vamos a tomar el gradiente. Entonces, el gradiente de la divergencia de E va a ser igual a menos el gradiente de epsilon sobre epsilon, producto interno con E. ¿Okay? Y como decimos que este valor es diferente de 0, porque decimos que justamente hay un valor no cero del gradiente de epsilon, entonces sí va a ocurrir de que la trayectoria se curva. ¿Okay? Y entonces dice que hay una componente del campo eléctrico en la dirección de propagación y ya no se mantiene la condición de perpendicularidad visto desde afuera. ¿Okay? Y en consecuencia la trayectoria ya no sería TEM. Sería en este caso un modo TM. ¿Okay? Pero lo importante para nosotros es que la definición de lo que es TE, TM, TM depende de nuestro propio punto de vista. Muy bien.
Entonces, el detalle importante es que ahora vamos a sustituir el operador nabla, o sea, las derivadas espaciales, la vamos a sustituir por el producto, o sea, por el vector unitario tangente por la derivada respecto de S. Y eso es lo que tenemos acá. El término gradiente fue sustituido por vector unitario t, derivada respecto de S de lo que está dentro, que era justamente el vector unitario t, producto interno con la derivada de E con respecto de S, y luego hagamos los términos que están del lado derecho, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que al hacer las derivadas, o sea, del paréntesis nos quedaría vector unitario t igual a la derivada de t respecto de S, producto interno por la derivada de respecto de S, y ese primer término, recuerden que es el que está asociado a la curvatura, ¿okay? Esa derivada de t respecto de S, ¿okay? Más un término t, producto interno con la derivada segunda respecto de S dos veces de E. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, ese término de la derecha, muy importante. Ahora vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos que el operador nabla se convierte ahora en t, vector unitario, por la derivada respecto de S, para el caso del campo. Pero fíjense que yo no lo puedo hacer para el caso del espacio. Es decir, que el gradiente de t debe permanecer como tal, como gradiente de E dentro de esta expresión. ¿Okay? Esto finalmente lo igualamos para obtener el vector de curvatura, y entonces tenemos aquí que esto es igual al final produce el vector unitario t por la curvatura n por la derivada respecto de S del campo eléctrico más el otro término que es este producto interno por la derivada segunda. Bien, ahora, eso es pura fórmula. Vamos a ver qué significa. Entonces, para poder estudiar eso que está allí, ¿verdad? Primero que todo nos dimos cuenta que todo está multiplicado por el vector unitario, así que solamente nos quedaremos con la parte escalar de esto. Y para considerar esto que está ahí, vamos a considerar un caso muy particular. Consideremos que el gradiente de epsilon ocurre verticalmente. Y es un caso que se da, por ejemplo, en la atmósfera neutra, donde nosotros nos desenvolvemos, en la atmósfera terrestre. En la parte de la atmósfera neutra, nosotros tenemos que la permitida varía esencialmente en forma vertical. En otra materia ya veremos un poquito con más detalle esto, pero les adelanto que la permitida es una función de la temperatura, la presión y la humedad del aire. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que como esas cantidades dependen básicamente con la altura, la temperatura decrece cuando nosotros nos movemos verticalmente, la presión atmosférica también y la humedad. Entonces sucede que la permitividad también es una función de altura, es decir, que su gradiente va a ser vertical. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir entonces, le decimos acá, ya que el gradiente de permitividad no es nulo, va a haber una curvatura G, que es la que está en esta expresión, y hará que la trayectoria se desvíe en la dirección del gradiente. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en forma gráfica. Entonces, como les decía, las fórmulas como tal probablemente dicen muy poco para ustedes. La mejor manera de entender esto es, vamos a considerar un caso particular y vamos a hacerlo en forma gráfica, porque dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Okay? Entonces, consideremos la imagen que tienen ustedes a la derecha de esta lámina. Fíjense que tenemos que la trayectoria es curva. ¿Okay? Y sobre esa trayectoria, ¿verdad? Tenemos el parámetro S. Y ese parámetro S, como decíamos, la longitud del arco, me produce un vector unitario t que está indicado en la figura. Esa es la dirección del vector tangente. Lo que sucede ahora, bueno, y también está indicado el vector normal n, que me interesa para establecer el hecho de que hay una curvatura, ¿okay? Que la trayectoria es curva. En el campo eléctrico E, en este caso, ¿verdad? Fíjense ustedes que no está a 90 grados del vector tangente, está ligeramente inclinado. ¿Okay? O sea, hay una inclinación entre eso. Si vemos la línea punteada, que es la perpendicular al frente de onda, me va a decir justamente cuánto es la desviación
que ocurre en la trayectoria del rayo, porque si la trayectoria fuera rectilínea, el rayo no se cubre, por tanto ese ángulo delta que aparece allí sería nulo. ¿Okay? Precisamente como hay una curvatura, delta me representa el ángulo de desviación de la trayectoria rectilínea a la trayectoria real. La trayectoria rectilínea sería la línea punteada y la trayectoria real es la que está indicada por el vector tangente. Bien, consideremos entonces ahora las ecuaciones vistas de lo que está aquí. Primero veamos entonces el término que me dice que la divergencia de E es igual a menos el gradiente de epsilon sobre epsilon por E. Vamos a verlo gráficamente. Okay, si eso significa, recuerden que el vector, que el gradiente está definido como el vector tangente producto interno con la derivada de E respecto de S. Entonces, lo que va a hacer eso que está ahí, cuando yo sustituyo la derivada respecto del parámetro por la derivada respecto del tiempo, eso va a estar relacionado básicamente con el vector velocidad. Así que tengo una expresión que me dice que esto es igual a el vector tangente producto interno por 1 sobre la velocidad por la derivada del campo respecto del tiempo. Y esa parte todavía no la conozco porque esto depende de lo que yo estoy mandando a través del medio. Ya vamos a ver esa parte de la derivada respecto del tiempo. Ok, ahora veamos ese producto interno. El producto interno, okay, lo que nos queda es el producto de los módulos de dos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Así que entonces, si nosotros vemos en la gráfica, el producto de T por E, si lo vemos en la gráfica, va a ser entonces ese pedacito que nos queda en la dirección horizontal, digamos en la dirección de T, tenemos la proyección del campo eléctrico en la dirección de T. Y si yo sustituyo ese ángulo que está ahí, que por cierto no está indicado, lo sustituyo por su ángulo suplementario, entonces cambia el coseno por un seno. Y por eso es que está puesto simplemente seno de delta, porque me interesa es llevarlo al ángulo de desviación. O sea, en lugar de establecer el coseno del otro ángulo que está allí, que no está indicado, ¿okay? Pero que es el ángulo entre E y T, lo sustituyo por su ángulo suplementario, que es lo que me dice cuánto es la desviación de la trayectoria. Entonces, esa expresión, ¿verdad? El módulo de ese producto interno, el término que está en la izquierda va a ser 1 sobre B por la derivada de E respecto del tiempo por el seno del ángulo de desviación. Y eso lo estoy igualando al término de la derecha. Calculemos el módulo que está ahí. Bueno, eso, igualmente un producto interno va a ser el producto del primero, o sea, módulo de epsilon, el módulo del gradiente de epsilon entre epsilon por el módulo de E por el coseno de alfa, que es el ángulo que está entre los dos vectores. Okay. El signo menos es porque el gradiente está apuntando hacia abajo. De todas maneras, eso no importa mucho en este momento el asunto del signo. Lo que me interesa es la magnitud de esto. Ok, tengo que el campo eléctrico me aparece en los dos lados de la ecuación. Yo lo que quiero es ver cómo calculo la desviación. Okay. Entonces, resulta que el ángulo de desviación se obtiene de esa expresión que ustedes tienen en la desviación. Yo despejo seno de delta y va a ser igual a menos la velocidad por la derivada, por el módulo del gradiente de epsilon entre epsilon por el campo eléctrico dividido entre la variación temporal del mismo campo eléctrico y por el coseno de alfa, que es lo que vamos a denominar el ángulo de ataque. Y entonces va a suceder que la desviación va a ser función de varias cosas que está ahí. Obviamente es una función del gradiente de permitividad. Si el medio fuera uniforme, se diría que el gradiente sería 0 y por tanto no hay desviación. Pero la otra es que esto es función del ángulo de ataque. Es decir, si yo tengo que la onda se está moviendo de tal forma que, por ejemplo, vamos a suponer que la onda se estuviera moviendo en la misma dirección del gradiente. Si la onda se está moviendo en la misma dirección del gradiente, como el campo eléctrico está 90 grados, eso sería
que alfa, el ángulo de ataque, sería 90 grados y sucedería que el coseno de 90 grados va a valer 0. Así que entonces, si la onda se mueve en la misma dirección del gradiente, no hay desviación. ¿Ok? Y eso, por ejemplo, se utiliza en una técnica que denominamos top sounding para medir la altura de capas ionosféricas cuando sustituyamos epsilon por mu más adelante. Pero justamente no hay desviaciones laterales porque estoy moviendo en la misma dirección del gradiente. ¿Qué pasa cuando la onda se está moviendo horizontalmente? Pues entonces lo que va a suceder es que el ángulo de ataque, en este caso, vale 0, y lo que va a ocurrir es que el valor del coseno vale 1. Así que lo que va a suceder es que la desviación va a ser máxima. O sea que cuando la onda se mueve horizontalmente, lo que va a ocurrir es que la desviación es máxima. Y digamos, ya adelantándome un poco de las aplicaciones de esto, por ejemplo, se utiliza, hay que tomar en cuenta en sistemas de defensa, misiles guiados por radar. Porque lo que sucede es que si el blanco está a una altura grande sobre el horizonte, es decir, que el ángulo de ataque es grande, va a suceder que hay muy poca desviación. Entonces, las instrucciones que yo le doy al misil no van a tener error y por tanto muy fácilmente alcanza el blanco. Eso, por ejemplo, vamos a verlo en otra parte, pero una de las cosas que se utiliza para el caso de los misiles antimisiles, ¿okay? Por ejemplo, el famoso misil, el Patriot, ¿okay? O, por ejemplo, en el caso de la época de la Guerra Fría, en los años 80 y tal, se desarrolló un misil que se llama el Sea Dart, que fue desarrollado como un misil en contra de misiles intercontinentales, los ICBM. ¿Por qué? Porque son misiles que vuelan alto, entonces el ángulo de error es muy pequeño, son misiles guiados por radar, y entonces tenían una puntería muy grande y podían destruir, interceptar misiles en vuelo sin mayores problemas. El tema es, ¿qué pasa si yo estoy moviéndome a baja altura? A baja altura lo que va a suceder es que la trayectoria, esa curvatura se nota mucho más y eso produce un mayor error en la puntería del arma que yo estoy poniendo ahí. Entonces cuando yo tengo un misil guiado por radar y el blanco se está moviendo muy bajo, tengo muchas posibilidades de error. Hay una película que yo utilizo normalmente cuando dicto la clase de sistemas de radar, que es la de la Guerra de las Malvinas, para que vean cómo los pilotos argentinos entendieron estas situaciones y aprendieron a volar bajo para que los radares ingleses no pudieran derribarlo y de esa manera lograron hundir varios barcos ingleses, porque los misiles que estaban a bordo de los barcos no alcanzaban a detener a los aviones argentinos porque estaban volando prácticamente casi a la altura de las olas, por lo que les estoy diciendo, que la trayectoria es curva, no es recta y por tanto el ángulo que le colocaba al misil para que apuntara terminaba apuntando a un sitio del espacio donde no había ningún avión. Muy bien, la otra cosa, fíjense ustedes que en esta expresión aparece la derivada respecto del tiempo del campo eléctrico. Es decir, esta curvatura depende de la frecuencia de la señal. Si nosotros estamos trabajando con señales de microondas, por ejemplo, que tenemos frecuencias del orden de los gigahertz, ¿okay? Estamos hablando de 10 a la 9, 10 a la 10, ¿okay? Y si lo comparamos con las frecuencias de luz, que están del orden de 10 a la 14, hay un factor de 5 órdenes de magnitud en la frecuencia y por tanto hay un factor de 5 órdenes de magnitud en la curvatura del radio, o sea, ese ángulo de curvatura. Y eso es lo que hace que el horizonte de radio sea distinto del horizonte óptico en los sistemas de comunicaciones. Si yo tengo un teodolito y estoy mirando mi punto de recepción y estoy observando con los teodolitos, estoy observando es el horizonte óptico. Pero la señal de radio no va, bueno, ambas van en líneas curvas, pero la luz viaja casi en línea recta porque la desviación es muy pequeña, porque su frecuencia es muy alta. La señal de radio, ¿verdad?, viaja a una frecuencia más baja y por tanto se curva más. Eso lo vamos a ver
dentro de un par de clases donde sustituyamos estas variaciones temporales que tenemos acá ya por variaciones sinusoidales y el concepto de frecuencia va a ser mucho más evidente dentro de esta expresión. Muy bien. Entonces, nosotros ahora decimos que todo ese estudio que yo acabo de hacer lo hicimos asumiendo que solo la permitividad es variable y la permeabilidad era constante. Pero si yo intercambio los términos y hago que la permitividad sea constante y la permeabilidad sea variable, el resultado es enteramente similar. Entonces, el modelo que acabamos de ver es adecuado para la troposfera, para la atmósfera baja, porque en la atmósfera baja cambia epsilon, pero no cambia mu. Sin embargo, en la alta atmósfera, en el caso de enlaces ionosféricos, que tienen que ir hasta la parte alta de la atmósfera, lo que sucede es que allí estamos atravesando un plasma cuya densidad cambia con la altura, porque la densidad del plasma, vamos a ver en otra clase, ¿verdad?, va a ser resultado de la interacción de los fotones ultravioletas que vienen del Sol con las partículas neutras, en este caso nuevamente con moléculas de oxígeno, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que el fotón ultravioleta le arranca electrones a estos gases, como les digo, esencialmente oxígeno, y entonces queda un material ionizado que es lo que se llama el plasma. En este caso, entonces, lo que sucede es que debido a esa interacción de esos dos factores, ya que la densidad de oxígeno cambia con la altura, pero a su vez la intensidad de los rayos ultravioleta del Sol cambia, entre otras cosas, con la hora del día, porque depende del ángulo con que nosotros estamos viendo el Sol. Entonces lo que va a suceder es que estas capas ionosféricas suben y bajan. Y eso va a producir una curvatura en el rayo. La única diferencia entre el modelo que tuvimos antes y el que tenemos ahora es que la permeabilidad de este plasma no puede ser descrita por un escalar, como sí lo hicimos anteriormente para el caso de la permitividad en la atmósfera baja, porque lo que sucede es que hay una interacción con el campo magnético terrestre y hace entonces que μ ahora sea un tensor. Y eso ocasiona que a su vez el medio sea anisotrópico. Por tanto, sucede que la trayectoria puede depender del ángulo del haz de microondas con respecto de las ondas, con respecto al campo magnético terrestre. Entonces, ahora tenemos soluciones adicionales y eso lo vamos a ver más adelante, porque esas soluciones se denominan respectivamente rayo ordinario y rayo extraordinario. El rayo ordinario me permite que yo puedo hacer que la vía de ida entre A y B por la ionosfera sea la misma en las dos direcciones. El rayo extraordinario hace que la vía de retorno no siga la misma trayectoria y entonces no tengo un enlace de comunicaciones full duplex, ¿okay? Porque lo que va a suceder es que tengo comunicación en una vía, pero no en la vía opuesta. Bueno, entonces valía la pena entonces ahora ver cuáles son las limitaciones. ¿Okay? Todo modelo tiene limitaciones. La teoría de rayos es la base de lo que llamamos la óptica geométrica. Es una aproximación razonable del comportamiento de las ondas electromagnéticas, pero cuando las dimensiones a considerar son mucho más pequeñas, las dimensiones son mucho mayores que la longitud de onda que estamos trabajando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que cada uno de esos rayos no tiene dimensiones transversales y no toca a los rayos que tengo al lado. ¿Okay? Eso está bastante bien. Si yo tengo que considerar un punto del espacio donde confluyen varios rayos, es muy fácil de sumar las contribuciones de cada uno de estos, siempre y cuando el número de sumandos no sea demasiado grande. ¿Okay? Sin embargo, pues, esta teoría falla en aquellas regiones del espacio donde hay una gran cantidad de rayos. Entonces, en este caso, se van a producir interferencias constructivas y destructivas que tienen que ver con las relaciones de fase entre estos rayos. Por ejemplo, una de las situaciones con las que ustedes se pueden encontrar en su vida diaria, porque la han experimentado muchas veces, es que a veces ustedes están con el celular, están
en un sitio y escuchan mal, no escuchan bien a la otra persona. Vamos a suponer que están hablando por el celular y no escuchan, la señal es demasiado débil. Y sin embargo, ustedes se corren de un lado para el otro y en una distancia relativamente pequeña, vuelven a tener una señal fuerte. Es decir, que lo que van a tener en la zona donde ustedes están, lo que va a suceder es que esta confluencia de todos esos rayos me va a producir zonas donde tengo una señal fuerte y zonas donde tengo una señal débil, tengo un gran desvanecimiento. Y eso es ocasionado de nuevo por las limitaciones del modelo. En este caso, tengo múltiples señales que están llegando desde diferentes partes y que hacen que en algunos casos la interferencia sea constructiva, tenga una señal fuerte, o que sea destructiva y tenga una señal débil. Por eso que ustedes no lo vean comunicarse. Y como ustedes pueden observarlo, a veces basta con que se muevan de la puerta a la ventana o viceversa dentro de un cuarto y tiene señal fuerte en un lado y señal débil en otro. Igual también sucede cuando tienes el router de Wi-Fi en la casa. Entonces lo pones en un lado de la casa y resulta que hay cuartos o hay habitaciones en las cuales la señal es muy débil y hay otros que la señal es fuerte. Y todo esto tiene que ver precisamente con las limitaciones del modelo que estamos utilizando acá, que es el modelo de rayos, porque ahora sí hay una gran cantidad de rayos que vienen de las interacciones con las paredes, las puertas, el techo, etcétera, el piso. Entonces, ahí tengo muchos componentes que al sumarse me producen estos efectos extraños. Resumiendo un poco lo que hemos hecho el día de hoy, pues ya hemos ahondado bastante sobre las características, sobre las bondades del modelo de rayos y también de sus limitaciones. Debo decir que la idea de rayos no es algo reciente, no es de nuestra época, eso se conoce desde hace muchísimo tiempo. Desde la época, yo diría que de los primeros hombres, siempre existió la idea de rayos, pero digamos, la primera que yo siempre trato de referirlo, donde las personas utilizaron el concepto de los rayos por primera vez, fue durante la época del primer imperio, el primer emperador de China. Si ustedes han visto en History Channel la historia del primer emperador, porque también está la del último emperador, la historia del primer emperador, el emperador Qin, que fue el que le dio nombre al país. China le dio su nombre al país. Entonces, había un divertimento que hacían los juglares, los payasos de la corte para el emperador, y que consistía en una tienda de campaña en la cual se colocaba el público dentro de la tienda. Y esa tienda de campaña tenía una pantalla de tela y tenía un agujerito en la posición opuesta. Y los payasos estaban del lado de afuera. Entonces lo que sucedía es que los rayos de luz que venían de todas las partes del cuerpo de la persona que estaba haciendo su acto en la parte externa de la tienda de campaña, ¿verdad?, se veían reflejados en esa pantalla. Y entonces era como decir, es la primera función de cine, ¿okay?, porque estaba utilizando luz proyectada sobre una pantalla. Y estamos hablando de 1000 y tantos años antes, ¿no? Es decir, la fecha exacta no la recuerdo, están en el video, pero recomiendo que lo vean en History Channel. Entonces, ahí está una primera idea de utilización de los rayos, una utilización práctica de los rayos para hacer estas imágenes. En el siglo XIX, Fermat le dio un formalismo matemático a esta teoría de rayos que había sido utilizada inclusive por Leonardo da Vinci y otros más en la Edad Media. Fermat establece un formalismo matemático para los rayos y dice: el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto al otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es estacionario respecto a posibles variaciones de la trayectoria. Es decir, ya está planteando la posibilidad de que un rayo de luz pudiera seguir no una, sino múltiples trayectorias para moverse de un punto a otro del espacio. Es justamente parte de las cosas a las que estamos mencionando aquí arriba. Eso que establece el principio de Fermat dice entonces que estas trayectorias que sigue la luz son eiconales.
¿Okay? La palabra eiko en griego significa igual. ¿Okay? Entonces tiene igual trayectoria, igual distancia recorrida. Entonces, si yo cambio ligeramente la trayectoria, los resultados no cambian apreciablemente. O sea, los cambios son minúsculos dentro de ciertos límites, ¿verdad? Entonces nosotros podemos utilizar esto para resolver algunos problemas electromagnéticos, como veremos, sobre todo en la asignatura de microondas, donde utilizaremos cálculo variacional para resolver algunos problemas particulares de propagación de ondas, un poquito más complejos que lo que estamos viendo en esta asignatura. Bueno, con esto, digamos, cerraríamos la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo en la próxima clase.